¿Cómo están ustedes? Ayer justamente cerrábamos la columna de presentación de varios informes diciendo esto va a continuar y de hecho es así porque hoy vamos a repasar rápidamente algunas otras posiciones de, por ejemplo, movimientos ambientalistas, del Frente Amplio y un abogado que representa organizaciones sociales que va a tomar acciones y bueno, analiza este contrato firmado por OCE en el día de ayer. Respecto a eso, la misma empresa estatal, OCE, emitió un comunicado con algunas aclaraciones y algunas características de lo que puede llegar a generar esta planta. Vamos a escucharlo. Este proyecto, cuyo contrato fuera aprobado por el Tribunal de Cuentas y además tiene autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente, constituye el mayor emprendimiento de construcción de infraestructura de agua potable en los últimos 150 años, según reza el comunicado de OCE. La operación, en forma continua de Arasatí, permitirá la preservación de las reservas de la represa de Paso Severino y además asegurará el abastecimiento público en casos de emergencia extrema, cubriendo su demanda proyectada hasta el año 2045. La obra permitirá adicionar 200.000 metros cúbicos diarios a los 700.000 que produce en promedio actualmente la usina de Aguas Corrientes. El nuevo sistema de tratamiento que contará la nueva planta potabilizadora de Arasatí tendrá la tecnología más moderna del mundo, la misma que diseñada por técnicos de la administración se encuentra en construcción en la planta potabilizadora de Laguna del Sauce, que actualmente abastece Punta del Este, Maldonado, Piriápolis, San Carlos y La Barra. Esa tecnología es apta para controlar y reducir riesgos biológicos, como cianobacterias y riesgos físico-químicos. Asimismo, Arasatí resolverá problemas históricos, como la concentración de arsénico en el agua del acuífero Raigón, que actualmente se encuentra por encima de los valores de calidad de agua establecidos en las guías de la Organización Mundial de la Salud. Finaliza el comunicado de OCE. Y ahora nos metemos un poco más en las opiniones y las posiciones políticas y los posicionamientos. En este sentido, entrevistamos al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que fue crítico con la decisión que tomó el Poder Ejecutivo, el gobierno de Lacalle Pou, respecto a la firma de este contrato sin que lo que él considera que se debió acordar con el próximo gobierno de Yamandu Orsi. El gobierno no debió haber firmado ese convenio, no lo debió hacer por muchas razones, pero la principal es que perdió el gobierno y que le debería haber dejado al gobierno entrante la responsabilidad de tratar todo el tema, incluyendo todas las negociaciones que se tenían sobre el plan Neptuno. Entonces, tomar esta iniciativa de innovar en un periodo donde el gobierno se está yendo es desacertado. Y por otro lado no escucha ni a la ciencia, ni a la academia, ni a los productores, ni a las cientos de observaciones que tiene por organizaciones sociales y de trabajadores, de forma tal que un proyecto que no tiene ni mínimo consenso social, simplemente por un hecho de caprichosidad, termina firmándolo a un mes de irse el gobierno. Me parece que es un error grave. ¿Cree que el gobierno actual firmó esto si tiene todas estas advertencias y aparte la solicitud del Frente Amplio de que por favor dejara negociar este tema? No tengo la menor idea, pero es una decisión errática. Algún día explicarán. Hasta ahora no han explicado casi nada de lo que ha pasado. Han propuesto a Bustillo como embajador en Perú. Se han tomado un conjunto de decisiones que no tienen nada que ver con esa frase de que en este periodo lo que convenía hacer era acordar la transición y ¿qué es lo que se hace siempre? Yo no digo que el gobierno no tenga derecho a gobernar, porque constitucionalmente lo tiene, pero hay una norma no escrita que en este periodo que va entre que el gobierno pierde la elección y el nuevo gobierno asume, no se innova. Bueno, simplemente hacer un recordatorio que la autorización ambiental es una decisión técnica y no política, ya que la analizan y firman los técnicos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente. Respecto a esto, tuvimos también la oportunidad de conversar con organizaciones sociales. Ayer veíamos la manifestación que hubo durante la firma, pero no habíamos podido entrevistar a ellos, aunque de alguna manera volcamos sus expectativas y sus críticas. Hoy tenemos la palabra de Raúl Viñas del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Vamos a escucharlo.
Es algo verdaderamente complicado de entender. Es complicado de entender que no se haya tenido en cuenta, por ejemplo, todos los reclamos de los productores de la zona, que no se haya tenido en cuenta también todos los reclamos de la gente de la zona. Es lamentable que no se hayan tenido en cuenta todas las situaciones que se dieron con relación a los estudios científicos del lugar. Los únicos que están a favor de esto es la empresa, los técnicos que la empresa contrató y parece ser que el gobierno actual. Pero después nadie entiende que este proyecto sea el adecuado. Ahora queda el próximo gobierno con las manos libres para poder negociar cambios, ¿cómo lo ve? Bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto, porque no se hicieron modificaciones en el contrato, no se podían hacer porque había que llevarlo al Tribunal de Cuentas, y en el Tribunal de Cuentas la aprobación de este contrato fue 4-7, era muy complicado. Se firmó el contrato como estaba previsto. Nosotros tenemos que conocer todavía exactamente lo que se firmó, porque es necesario saberlo en forma fehaciente para futuras acciones, y se agregó un memorando de intención que verdaderamente no tiene ningún poder jurídico, es simplemente una declaración de intención a futuro firmada por gente que ni siquiera va a estar a futuro en ese lugar. Entonces, no tiene, y además tenemos que tener en cuenta una cosa, el contrato ya marca todo lo que se tiene que hacer. Cualquier cambio que se haga va a salir más caro. Hay un empecinamiento en llevar adelante las cosas de acuerdo a lo que proponen algunas empresas. Recordemos que este proyecto no es un proyecto de ningún gobierno, es un proyecto de una empresa que en un asado decidieron que iban a arreglar el tema del agua en Montevideo a favor de ellos económicamente, porque la diferencia entre el costo total del proyecto declarado ayer por el ingeniero Rival de 294 millones de dólares y los 890 masiva que se pagarían por el proyecto no se justifica financieramente. Por otra parte, tengamos en cuenta que el precio no está en dólares, el precio está en unidades indexadas, con lo cual ya tiene prevista la inflación y aún así representa una tasa efectiva anual de interés del 20%, 5 veces la tasa de plaza. Bueno, una parte que dejamos para mencionar ahora justamente del comunicado de OCE tiene que ver con que OCE relaciona que el tipo de financiamiento de esta obra es muy similar a los que se han dado en otras obras que hace el Estado, como por ejemplo desde carreteras o hasta la quinta línea de bombeo, etcétera, pero obviamente son diferentes en el sentido que mencionaba Viñas. Esto nace de una iniciativa privada. Fue Consorcio Aguas de Montevideo los que le presentan al gobierno esta oportunidad o este proyecto, y no es el Estado uruguayo el que busca. El que sí tiene el Estado uruguayo y ya lo está trabajando desde hace años es la represa de Casupá, donde hay estudios que se hicieron ya desde 2013 en adelante, 2015 se han hecho estudios, y seguramente en el próximo gobierno, por lo que hemos hablado con las autoridades, va a tener un andamiento o se va a reflotar ese proyecto de Casupá. Vamos rápidamente con la opinión del abogado Juan Cereta, que también ha estado trabajando en estos asuntos, y se presentaron recursos ante la justicia que, bueno, tuvieron un andamiento, volvió hacia atrás por recusar de alguna manera al juez que había dictado una sentencia, aquella sentencia que le prohibía a OCE firmar el convenio con la empresa Aguas de Montevideo, que después se revirtió, por lo cual pudieron firmar en el día de ayer. Pero escuchamos al abogado. Nosotros hemos planteado en primer lugar una objeción sobre la constitucionalidad del proyecto, o sea que hay una objeción jurídica, y es en ese sentido la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que fue la que promovió el plebiscito de reforma del 2004, ha dicho muy claramente que este proyecto vulnera el artículo 47 de la Constitución, y después hay una serie de objeciones ambientales que a los tucutucos de San José y que a todas las organizaciones sociales y ambientalistas han preocupado, que a los científicos han preocupado, que a los productores de San José ha preocupado, que tienen que ver desde la contaminación del acuífero Raigón hasta los efectos de la propia planta en lo que significa contaminación. Doctor, desde su conocimiento legal, ¿cree que se puede hacer algo después de la firma de este acuerdo? Porque según pudimos saber por parte de las autoridades que lo firmaron, permite modificaciones pero no sustanciales en la ejecución del proyecto. Siempre se puede hacer algo, siempre. Evidentemente era mejor el escenario sin la firma del contrato, pero nosotros seguiremos estudiando qué otros mecanismos legales y también políticos hay para evitar que esto se concrete. ¿Se puede pedir que se deje sin efecto este contrato? Sí, claro que se puede. ¿Y quién lo dirimiría en ese caso? Y la justicia. Acá ya hay procesos judiciales iniciados, tanto en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
como en el juzgado civil, donde se cuestiona el proyecto y que están pendientes de resolución. O sea que la justicia tiene ya en sus manos sendos expedientes para frenar este proyecto. Si la justicia determina que el contrato no quede sin efecto, ¿eso podría llegar a concretarse? Sí, claro. ¿Y eso implicaría sanciones al Estado? Bueno, ahí hay que ver los términos del contrato, si se han establecido multas que habitualmente se establecen, y bueno, habrá que ver, evaluar cómo se hace frente a eso, si se pueden evitar o si no son irremediables. Y bueno, como decíamos ayer, este tema va a continuar y está, como lo mencionaba allí el abogado Juan Cereta, todavía hay acciones judiciales que se tienen que determinar y van a tener que su trámite, así que además de aquí a que comience las obras hay muchos meses porque hace falta ingeniería, hace falta planos, hace falta una cantidad de otros temas que, bueno, tendrá que llevarlo adelante el próximo gobierno si es que decide hacerlo.